El marchista cuencano Daniel Pintado ganó la prueba masculina de 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos y baña en oro al Ecuador, que tiene con él su primera medalla. Televistazo visitó en Cuenca a la familia de Daniel Pintado, donde esta madrugada se vivieron momentos de nerviosismo y alegría por el triunfo del marchista, que suma la 6ª medalla en la historia olímpica del Ecuador. La Asamblea eliminó los artículos polémicos de la Ley de Protección Animal durante el primer debate, en el que fueron escuchados criterios a favor y en contra. Danilo Carrera, el expresidente de ENCO, Hernán Luque, y otros 5 procesados son llamados a juicio por delincuencia organizada en el caso Encuentro. El municipio de Quito, ante las quejas, modificó la aplicación de las sanciones por exceso de velocidad detectado con radares móviles. Las 2 primeras semanas del mes serán de controles preventivos. En la tercera parte de nuestra serie, Televistazo muestra cómo los pacientes oncológicos sienten los efectos por la deficiencia en el equipamiento hospitalario. Las películas más antiguas del país se exhibirán por el primer siglo del cine ecuatoriano en la Cinemateca de Quito, que recoge más de 5.000 filmes. El Foro Penal venezolano dice que hay 11 muertos, 11 desaparecidos y más de 1.000 detenidos tras las manifestaciones por el cuestionado triunfo electoral de Nicolás Maduro. Desde Abu Dhabi, Marlon Chito Vera cuenta cuáles son los cambios en su preparación tras la derrota ante Sean O'Malley, con los que busca ganar la pelea de este sábado, que será transmitida por la señal de Coavisa. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar este jueves 1 de agosto, fecha histórica para el deporte ecuatoriano. Luego del triunfo de Daniel Pintado en los Juegos Olímpicos, Ecuador amaneció con la noticia de la primera medalla de oro en París 2024 y las emociones no se hicieron esperar aquí y en el viejo continente. Comenzamos. París, pintado de oro. Ecuador vivió una jornada realmente histórica con la medalla olímpica obtenida por el marchista Daniel Pintado. Teo Pozo y Luigi Marquele nos acompañan en el estudio para ampliarnos los detalles de esa hazaña. Teo, Luigi, los escuchamos. Juan Carlos, así es la 4ª medalla de oro en la historia del país y la 6ª en la historia olímpica de Ecuador. Daniel Pintado se consagró en una prueba que es realmente especial y lo hizo venciendo a los mejores del mundo en una prueba muy compleja por las altas temperaturas, pero en la que el ecuatoriano siempre fue protagonista, kilómetro a kilómetro, y además se impuso con un remate realmente extraordinario en los metros finales. Luigi Marquele presenció la competencia en París. Hola Luigi, ¿cómo estás? Hola Teo, Juan Carlos, amigos televidentes, muy buenas noches. Ecuador amaneció con un nuevo campeón olímpico. Daniel Pintado ganó la prueba de 20 kilómetros marcha y entra en la historia grande del deporte ecuatoriano, emulando lo que hizo Jefferson Pérez en 1996 en los Juegos que se desarrollaron en Atlanta. Pintado era uno de los hombres a seguir, llegaba con el 8º mejor tiempo del año, sin embargo él vino con una consigna: ganar la medalla de oro. Francia, luz de campeones. Danilo Carrera, Hernán Luque y otros procesados del caso Encuentro irán a juicio por delincuencia organizada. Así lo decidió esta tarde un juez anticorrupción. Fabiola Santana amplía la resolución. Los 7 procesados del caso Encuentro serán juzgados por delincuencia organizada. Lo decidió el juez anticorrupción Renan Andrade este jueves tras 4 días de audiencia. El empresario Danilo Carrera, Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL,
Los exfuncionarios públicos Leonardo Cortázar y Gabriel Mazú y las contratistas Karen Cornejo y Erika García. El 22 de julio, la fiscal Luzmila Yugya los acusó de haber conformado una estructura delincuencial, siendo Carrera y el asesinado Rubén Cherres los líderes. Con la ayuda de Luque, los operadores y las contratistas buscaban direccionar contratos con el Estado y obtener beneficios económicos. Su objetivo principal era la empresa eléctrica, por lo que Luque estuvo tras la designación de Icasa en CENEL. Según la Fiscalía, ellos abusaron de su cercanía con el poder político para colocar amigos y conocidos en cargos públicos y cometer delitos como cohecho, peculado y lavado de activos. En un comunicado, Danilo Carrera dijo: es lamentable que se utilice la justicia con fines políticos. Las pruebas en mi contra son falsas y se han presentado con la clara intención de manchar mi reputación y buscar dañar a terceras personas en mi círculo familiar. Ahora serán juzgados, no todos concurrirán de inmediato. Luque tiene un proceso de extradición en Argentina. Leonardo Cortázar está en Panamá con una orden de localización y captura, y Gabriel Mazú y las dos contratistas están fuera del país. No conozco de primera mano en dónde se encuentra. Por los medios de comunicación dicen que creo que se encuentra en Panamá. No hay justicia. Lo que hay es injusticia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se le puede exigir a las personas que comparezcan a la injusticia? Carrera e Icasa mantienen arresto domiciliario en Ecuador y solo ellos podrían enfrentar el juicio apenas se fije una fecha. El proyecto de ley de defensa de los animales pasó el primer debate en la Asamblea Nacional. Los productores de carne, pollos y huevos destacaron la eliminación de artículos que podían afectar al sector, mientras que el colectivo que promovía esos cambios cuestionó la decisión de los legisladores. Patricio Díaz estuvo en la sesión. La Ley de Defensa y Protección de los Animales ya no es la misma y el Pleno de la Asamblea apoyó los cambios. La Comisión de Biodiversidad eliminó los artículos cuestionados por sectores productivos y esto fue bien acogido por el resto de legisladores. Ya no se prohibirá exhibir animales cocinados. Tampoco se ampliarán restricciones al enjaulamiento de aves y al faenamiento de animales considerados de consumo. Todos sabemos cómo se da el tema de la producción avícola. Esta ley nos habla de que las gallinas tienen que ser felices y libres, sueltas. Happy chickens. ¿Cómo va a ser el sector productivo de mi provincia? Es totalmente antipráctico. Durante la mañana de este jueves se presentaron ante el Pleno criterios a favor y en contra. Representantes de los colectivos de defensa de animales cuestionaron los cambios que la comisión realizó al texto original. Mientras, los sectores productivos y otros colectivos de bienestar animal reconocieron el trabajo de la comisión para separar del proyecto los textos más conflictivos. Todas las definiciones ideologizadas y principios antihumanos, como el de igualdad de animales ante la ley, interés superior del animal, como los que pretendían incorporar a los animales dentro de los grupos de atención prioritaria. Los legisladores resaltaron la importancia del respeto a los animales y sus derechos. Ven en la educación la forma de que estos valores se expandan. Si educaríamos mejor a los hombres, compañeros y compañeras legisladores, créanme que no tendríamos que estar legislando para los animales. La promulgación de una ley para la defensa y protección de los animales es una disposición de la Corte Constitucional. El texto original con los artículos cuestionados fue presentado por la Defensoría del Pueblo. La comisión recogió las observaciones de este jueves y deberá generar el informe para segundo y definitivo debate. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la represión y muerte de manifestantes. Almagro asegura que el baño de sangre que prometió Maduro ya lo ha cumplido. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, el secretario general Luis Almagro anunció que pedirá a la Corte de La Haya cárcel para Nicolás Maduro. Maduro anunció un baño de sangre, lo está cumpliendo, 17 muertos. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos.
Almagro dijo que tomando en cuenta la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte de La Haya sobre presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, ha llegado el momento de presentar cargos contra los responsables, incluyendo a Maduro. El caso contra Venezuela en La Haya toma tiempo. En 2022, el gobierno de Maduro solicitó que la causa sea suspendida. Alegó que es un tema interno que debe resolverse en el país, pero un año después, la Corte ordenó reanudar el proceso porque la investigación ofrecida por Venezuela no avanzó. La postura del secretario general de la OEA se dio después de que el organismo fracasó en un intento por emitir una resolución para exigir a Maduro que publique las actas de las elecciones y dé paso a una auditoría independiente. El proyecto fue bloqueado por países aliados de Venezuela que se abstuvieron en la votación, como Brasil y Colombia. Gracias, Colombia. Y Brasil asumió hoy la custodia de la Embajada de Argentina en Caracas y con ello la protección de 6 opositores venezolanos refugiados en la sede diplomática hace 4 meses. El relevo quedó plasmado en esta foto en la cual un representante de Brasil izó la bandera de su país. El presidente argentino Javier Milei y la líder opositora María Corina Machado agradecieron al mandatario Luis Ignacio Lula da Silva por el gesto. Las autoridades chavistas expulsaron a los diplomáticos de Argentina y otros 6 países latinoamericanos por expresar sospechas de un fraude electoral. En Quito, las sanciones por exceso de velocidad se aplicarán bajo un nuevo esquema. 1 semana al mes para conductores de transporte público y 2 días para vehículos particulares. El resto de controles serán preventivos. Ariana Bermeo describe cómo queda el cronograma. El municipio de Quito dio marcha atrás en la aplicación de multas por exceso de velocidad y presentó un nuevo esquema para prevenir accidentes de tránsito. En un video de 12 minutos que se publicó en redes la noche del miércoles, el alcalde Pavel Muñoz explicó que las 2 primeras semanas de cada mes se realizarán operativos preventivos sin sanción. La tercera semana se penalizará a los conductores de transporte público y pesado que superen los rangos permitidos de velocidad. Lo mismo regirá para vehículos particulares los 2 últimos días de cada mes. La decisión se tomó tras un día de aplicación de las sanciones por exceso de velocidad que concluyó en la detención de una persona. Las condiciones de los operativos se mantendrán. La Agencia Metropolitana de Tránsito informará con anterioridad el lugar, día y hora en que se realizarán. Los límites permitidos y sanciones están estipuladas en el Código Penal. En zonas urbanas, entre 50 y 60 kilómetros, la multa es de $138. Los que superen ese rango irán presos 3 días, perderán 10 puntos en la licencia y pagarán $460. He dispuesto que si hay un ciudadano que transgrede esa norma, que va a 64, 65, 67 kilómetros por hora y es puesto ante un juez, nosotros, es decir, la Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad, le sugiera al juez, que es lo único que podemos hacer, que la sanción no sea la privación de la libertad. En 2 frentes se busca modificar este artículo. El próximo lunes, el abogado André Benavides presentará una demanda de inconstitucionalidad. La pena privativa de libertad de 3 días contraviene el artículo 76 de la Constitución de la República al ser una sanción desproporcionada, lo cual guarda fundamento con lo que ya en su momento se pronunció la Corte Constitucional respecto a la cárcel por llantas lisas. Y en la Asamblea Nacional, la mañana de este jueves, Construye presentó la reforma para que solo cuando el conductor sea reincidente por 5 ocasiones sea sancionado con cárcel. El Comité Permanente de Derechos Humanos alerta sobre la proliferación de tuberculosis en las cárceles del país. Según la autoridad del Servicio de Atención a Privados de Libertad, hay 624 presos con la enfermedad, informa Bessie Granja. Fue en la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que Luis Aldumbide, director del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, confirmó que 624 presos están contagiados de tuberculosis en las 35 cárceles del país. La situación más crítica es en Guayas, que concentra el 69%, es decir, 435 casos. Marta Macías, directora de la Penitenciaría del Litoral, detalló que en ese centro los presos están aislados en el pabellón número 7, pero también hay otros en cuarentena en las alas 1 y 2 del pabellón 10.
Según la autoridad del SNAI, se han desplegado brigadas de tamizajes en los reclusorios para verificar si hay nuevos contagios. Para el Comité Permanente de Derechos Humanos, la pasiva acción de los titulares del Servicio de Rehabilitación Social ha provocado la proliferación de contagios. Esto sumado a la militarización en las cárceles que impidió desde enero hasta marzo de este año el acceso del personal de salud para el tratamiento de estas enfermedades. No es solo llevar al preso al doctor o al preso al hospital, sino de qué forma yo aseguro un tratamiento de manera que combato la enfermedad de manera integral. No es solo llevarlo al doctor, bueno, dejaste de escupir sangre, te devuelvo y vuelve a mi despacho cuando vuelvas a escupir sangre. En un informe, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura publicó sus preocupaciones sobre el manejo que el Estado ecuatoriano le da a la situación carcelaria. Entre sus observaciones constan la falta de atención médica de los privados de libertad. El movimiento político Revolución Ciudadana toma distancia de la situación política en Venezuela luego de haber participado como veedor de la jornada electoral con una legisladora, un consejero de participación y un exfiscal. La presidenta de la organización política, Luisa González, no quiere hablar de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador. Luisa María Heredia con un análisis. A Luisa González, quien preside el movimiento Revolución Ciudadana, no le interesa pronunciarse sobre lo que ocurre en Venezuela. No tengo ninguna intención de ahondar en cómo se lleva la democracia o demás allá, Venezuela y su sistema democrático o no. De esa manera, González evitó reconocer el cuestionado triunfo electoral de Nicolás Maduro, algo que sí hizo su máximo líder Rafael Correa, y también evitó referirse a la posibilidad de que los resultados proclamados no reflejen la voluntad expresada en las urnas por el pueblo venezolano, como denuncia la oposición. Eso tendrá que verlo su pueblo, la autodeterminación de cada uno de los pueblos, y si quieren cambiar de sistema, pues lo harán. Lo curioso es que personajes vinculados a la organización política que González encabeza son los únicos representantes de Ecuador en el grupo de veedores internacionales a los que el chavismo permitió el ingreso a Venezuela para observar los comicios, que luego dieron su aval a Maduro. El ex abogado de Rafael Correa y Jorge Glass, y consejero suplente de Participación Ciudadana Eduardo Franco Loor, quien integró la denominada Liga Azul, cumplió ese rol. También el exministro y fiscal general del Estado del Correísmo, Galo Chiriboga, y Mónica Palacios, asambleísta de RC5, quien incluso compartió imágenes del recorrido que hizo en 7 recintos en sus redes sociales y aseguró que los comicios se desarrollaron con normalidad desde el arranque de la jornada electoral hasta la proclamación de resultados. A la misma invitación se sumaron Renzo Troncoso del Frente Unitario de Trabajadores y René Maullé, quien fue diputado por el Partido Comunista. De la derecha no hubo nadie. Ana Galarza, asambleísta del Movimiento Construye, y la legisladora suplente de la misma organización, Iris Triviño, fueron deportadas desde el aeropuerto de Caracas, pese a que también habían sido invitadas. Más de 1000 personas detenidas en Venezuela y 11 asesinadas desde que el Consejo Nacional Electoral anunció el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro el domingo. La oposición denuncia persecución, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas en medio de la ola de descontento por los resultados. Venezuela va a haber paz y tranquilidad antes, durante y después del 28 de julio. La paz de la que hablaba Nicolás Maduro durante la campaña la cambió por un baño de sangre que también anunció. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito. 11 personas han sido asesinadas desde que su cuestionado triunfo electoral fue anunciado por el CNE venezolano y la oposición salió a las calles, según cifras del Foro Penal, una ONG de derechos humanos. Las protestas espontáneas que se han dado en todo el país son brutalmente reprimidas por la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional. El gobierno dice que ya hay más de 1000 detenidos. No se trata solamente de manifestantes callejeros, también hay activistas políticos y miembros de mesa de los centros de votación que colaboraron entregando las actas a la oposición.
Otros son usuarios de redes sociales que publicaron videos contra Maduro y son obligados a pedir perdón. Me encuentro preso en el SEBIN de Puerto Cabello porque soy el creador de un video TikTok en el cual ofendí al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al diputado Diosdado Cabello. Estoy aquí asumiendo y pidiendo perdón. Maduro dice que son drogadictos que buscan generar violencia. Los tildó de terroristas entrenados en el extranjero y pidió a sus fuerzas combatirlos. Los vamos a agarrar toditos, porque ellos los entrenaron en Estados Unidos, en Texas, en Colombia, en Perú y en Chile. Ya están saliendo los videos por ahí donde los entrenaron. Sobre los fallecidos, el fiscal general los acusó de fingir. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto de teatro bufo, necrofílico. El Foro Penal denuncia que además hay 11 desaparecidos. Familiares de las víctimas recorren los centros de detención en busca de respuestas. Mientras tanto, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, convocó a una nueva manifestación masiva para defender el triunfo electoral que, insiste, lo obtuvo el candidato Edmundo González. Sin revelar su ubicación, subió un video a redes sociales llamando a una protesta en el país para el sábado. Escuchemos parte de lo que dijo. En todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana, en Caracas, en la avenida principal de las Mercedes, porque vamos a hacer un tributo a cada uno de esos héroes que hicieron valer y defender la voluntad del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que hoy el régimen persigue. Porque vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. Y desde este sábado, 3 de agosto, iza la bandera en tu casa, nuestro símbolo de libertad. 2 millones de personas participaron en el sepelio de Ismail Haniyeh, alto dirigente político del grupo Hamas, fallecido ayer durante un ataque atribuido a Israel en Teherán, capital iraní. Pedro Jiménez con las imágenes. La multitud se congregó en las calles de Teherán durante los funerales de Ismail Haniyeh, el más influyente líder político del grupo Hamas, cuyo asesinato agrava la crisis en Medio Oriente y hace más difícil, según los expertos, que se concrete un alto al fuego entre Israel y la milicia palestina en medio de la guerra en la Franja de Gaza. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, estuvo en el homenaje. Haniyeh había participado de manera indirecta en las negociaciones entre Israel y el grupo Hamas desde Qatar. Viajó a Irán para la posesión del presidente Masoud Pezeshkian y fue la última vez que se lo vio en un acto público, pues horas después, y según la denuncia iraní, murió en un departamento en la residencia de alta seguridad que le habían asignado. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que en el sitio estalló una bomba escondida hace meses que fue activada a distancia. Irán acusa a Israel, pero ese gobierno no confirma o niega el ataque. El diplomático israelí Jonathan Miller, en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo defendió el que dijo es el derecho a perseguir a cabecillas de Hamas y de grupos que los apoyan. Un día antes, un alto dirigente de la guerrilla de Hezbollah murió en un ataque de Israel en un barrio de Beirut, en Líbano. Luego de esta ceremonia masiva de despedida, el cuerpo de Ismail Haniyeh será llevado a Doha, en Qatar, lugar de su residencia, donde será sepultado. Se incrementa a 270 el número de fallecidos por deslizamientos de tierra en el estado de Kerala, en India. Las lluvias continúan desbordando ríos y destruyendo edificios, como informa Eliana Suárez. En el distrito de Wayanad, estado de Kerala, en el sur de la India, este edificio fue derrumbado y arrastrado por un río desbordado. Es parte de la destrucción causada por los aguaceros que trae la época del monzón a esta región montañosa de gran afluencia de turistas, que se vio golpeada por 3 deslizamientos de tierra. 200 miembros del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea dan respuesta ante la emergencia. Confirman que han rescatado a 1.000 personas, pero así también la cifra de víctimas fatales aumentó a 270. Hay carreteras colapsadas, así como puentes y viaductos que fueron arrasados por el agua, haciendo más difícil el traslado de los heridos. Al mismo tiempo, rescatistas buscan posibles sobrevivientes entre el barro y los escombros de las casas arrasadas.
La Oficina Meteorológica de India advierte que las lluvias continuarán durante este y el próximo mes. Rusia y Estados Unidos concretaron el mayor canje de prisioneros de los últimos tiempos, un proceso que se completó después de meses de conversaciones con la mediación de Turquía que han permitido liberar a un exmilitar y a un periodista estadounidense sentenciados por supuesto espionaje. El canje ha sido calificado como histórico, el más grande desde el final de la Guerra Fría, y comprende a 24 personas, en su mayoría rusos y estadounidenses. Estados Unidos ha conseguido poner en libertad al ex marín Paul Whelan, así como al periodista Evan Gershkovich del diario Wall Street Journal, ambos condenados a 16 años de prisión por espionaje. La redacción del diario en Nueva York celebró así la noticia. Moscú liberó también a Vladimir Kara-Murza, crítico del presidente Putin, y a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió en la Casa Blanca con familiares de los liberados. Rusia los encarceló sin razones legítimas, dijo esta tarde. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, reveló que también el opositor ruso Alexei Navalny hubiera sido parte de este canje, pero murió en la cárcel en febrero. Mientras que Estados Unidos, Estonia, Polonia, Noruega y Alemania liberaron a 8 rusos, incluidos un hacker, espías y asesinos convictos, como el sicario Vadim Krasikov, preso en Berlín por el crimen de un ciudadano checheno en 2019. El presidente Vladimir Putin los recibió esta noche en Moscú. Este canje de prisioneros permitió liberar también a ciudadanos alemanes y a rusos disidentes opuestos a la guerra en Ucrania. La actriz Montserrat Astudillo presenta la comedia Quito a la voz del carnaval en el Teatro Scala, en la capital. Además, el famoso personaje de Pinocho estará en el escenario del Teatro Sánchez Aguilar en un musical lleno de color. Estefanía Arias con la agenda cultural. Un espectáculo con danza, música y buen humor. Quito a la voz del carnaval. Es la comedia musical al estilo de Montserrat Astudillo, que celebra las costumbres y vivencias de los ecuatorianos y llegará al Teatro Scala en Quito. Las funciones serán del jueves 1 al sábado 3 a las 19 horas y el domingo 4 a las 18 horas. Son imágenes, folletos y fotografías que hacen un recorrido por los 20 años del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Con esta exposición, el espacio cultural celebra su aniversario, inaugurando una sala múltiple que acogerá las propuestas de la comunidad. La muestra gratuita estará abierta durante un mes, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La marioneta de madera que cobra vida gracias a un hada azul y se esfuerza por convertirse en un niño de verdad, estará en el escenario del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Les juro que no voy a mentir nunca más. No quiero que me crezca la nariz. Pinocho, el musical, tendrá la participación especial de la Escuela de Artes Escénicas Hanna. Las funciones serán este viernes 2 a las 19 horas y el sábado 3 y domingo 4 a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Hoy iba a conocerse la sentencia número 12 del caso Metástasis en contra de un abogado que aceptó su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero, pero a último momento desistió. Jacqueline Rodas nos cuenta lo que ocurrió en la audiencia. El abogado César Acaro, procesado en el caso Metástasis, firmó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar su participación en la red del narcotraficante Leandro Norero y recibir una pena reducida, pero desistió este jueves en la audiencia. El fiscal Wilson Toainga pidió al juez que lo sentencie a 40 meses de prisión. Presentó chats de Acaro con Cristian Romero, abogado de Norero, sobre 3 pagos para que coopte a 2 jueces de Cotopaxi que debían resolver el habeas corpus para liberar a Joana Zambrano Tigua, hermana del narcotraficante, en julio de 2022. El fiscal mostró los depósitos a favor del procesado: $4.900, $3.000 y $2.100, $10.000 en total.
En chats entre Romero y Norero se lee que uno de los jueces no cumplió lo ofrecido. El tribunal aceptó el habeas corpus, pero solo dispuso que se atienda la salud de la hermana de Norero, no su libertad. Toainga dijo que esto ocurrió porque por esos días hubo presión de la opinión pública. El fallo causó la ira de Norero, quien llamó la atención a Romero y exigió la devolución del dinero, como consta en otros chats expuestos en la audiencia. Acaro entregó este cheque el 2 de agosto por $10,000 a favor de Romero. Antes de emitir sentencia, el juez repreguntó al procesado si tiene alguna observación sobre las pruebas presentadas. Él pidió un receso, se reunió con su abogada y luego dijo que acepta que hubo 3 depósitos. Sin embargo, no se hace responsable de hechos que según él no ha cometido. Retiró su pedido de procedimiento abreviado. Con ello, César Acaro será juzgado junto con los otros 36 procesados que van a juicio ordinario y se expone a una pena de hasta 10 años de prisión. La policía detuvo a 21 miembros de una de las estructuras más fuertes para el envío de droga a Estados Unidos y también a Europa. Entre los detenidos hay cabecillas de los choneros que operaban en la frontera con Colombia. La policía estaba tras sus pasos desde hace 1 año 8 meses. La detención anterior de 32 traficantes de droga daba cuenta de una red que enviaba cocaína colombiana a Europa y Estados Unidos en lanchas submarinas, lanchas rápidas y barcos pesqueros que zarpaban desde Manabí, Guayas y El Oro. Sus miembros, 21 en total, fueron capturados esta madrugada en 27 allanamientos hechos en Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Cotopaxi, Manabí, Guayas y Loja. También se decomisaron 4 toneladas de droga acopiada en 3 provincias costeras y que eran trasladadas en camiones. Entre los detenidos están cabecillas de la banda de los choneros, 10 de ellos con antecedentes judiciales por tráfico de drogas, tenencia de armas y droga. Uno de ellos, alias Profe Vera, líder y principal financista de los choneros, operaba desde hace 30 años y es uno de los principales narcotraficantes de Ecuador, según la policía. Alias Chavalo, que ha estado 15 años en Putumayo, Sucumbíos y Manabí con los choneros, los fatales y los águilas. Y alias Búfalo, testaferro de los choneros. 2 ciudadanos peruanos también fueron capturados. Todos serán llevados a Guayaquil para la audiencia de formulación de cargos. Para este operativo, la policía intercambió información con México y Estados Unidos. Este jueves en Durán se reunió el bloque de seguridad que interviene ese cantón de Guayas, pero luego de 2 horas con el presidente de la República no dieron detalles ni resultados sobre los operativos que se ejecutaron en busca de los responsables del último ataque armado contra una casa de esa localidad. Diego Cuenca con el informe. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó este jueves al cantón Durán para reunirse con el bloque de seguridad. Lo hizo un día después de los operativos en el que participaron 60 agentes de policías y militares en busca de los responsables de la masacre contra 6 hombres que fueron atacados a tiros dentro de una casa en la cooperativa 28 de agosto. Luego de 2 horas de reunión en la unidad comunitaria de la policía de esa localidad, Noboa se fue y la ministra del Interior, Mónica Palencia, acompañada del director nacional antinarcóticos de la policía y del ministro de Defensa, no dieron resultados de las últimas operaciones realizadas. Los funcionarios se limitaron a anunciar que desde enero a junio redujeron el 17% de los asesinatos en el país, en comparación del año pasado. Este mes que ha terminado, el mes de julio del 2024, ha sido el mes menos violento del año. La declaración de prensa duró 12 minutos y ninguna de las autoridades aceptó preguntas. Petroecuador admitió que el exgerente cambió una norma interna que ahora permite firmar contratos con empresas acusadas de corrupción en la comercialización internacional. El documento permite que Trafigura sea la principal contratista de transporte de Petroecuador. Francisco Garcés sigue la información. La normativa de operaciones de transporte internacional de Petroecuador permite que empresas acusadas de corrupción sigan contratando con la petrolera estatal para transportar crudo y derivados. Hasta 2023 la normativa incluía un artículo que lo prohibía.
Esa disposición fue cambiada por el entonces gerente de Comercio Internacional, Reinaldo Armijos, después de los requerimientos de las áreas comerciales y logísticas de la empresa, que aseguraban que no era aplicable ni se ceñía a los preceptos constitucionales. Por eso el artículo fue cambiado por otro que dice que las empresas que no podrán contratar con Petroecuador deben tener sentencia ejecutoriada por actos de corrupción. La modificación abrió la puerta para que Trafigura se convierta nuevamente en el principal socio de Petroecuador para el transporte de crudo y derivados. En lo que va del 2024, Petroecuador ha adjudicado a esa empresa 13 de los 34 contratos de transporte internacional. Trafigura es una de las 7 empresas acusadas de pagar sobornos a funcionarios de Petroecuador para hacerse de millonarios contratos de comercio internacional. Lo admitió el exgerente de Comercio Internacional entre el 2010 y 2017, Nielsen Arias, quien ante la justicia de Estados Unidos confesó haber recibido $13,5 millones de sobornos. Las estatales chinas Petrochina y Unipec han ganado 9 de los contratos de transporte de crudo y derivados del 2024. Esas empresas también constan entre las principales beneficiarias de los contratos de comercio internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Petroecuador aseguró que aplica un nuevo sistema de gestión antisobornos para el área de comercio internacional y así prevenir, detectar y enfrentar actos de corrupción, mientras la norma cuestionada sigue vigente. El ex juez de Guayas, Richard Gaibor, cerró el grupo de 12 condenados en el caso Metástasis que aceptaron su participación en la red del narco Leandro Norero y recibieron una pena menor. Ahora, la Corte Nacional se alista para continuar el proceso regular para los 37 procesados restantes, informa Jacqueline Rodas. El último condenado del caso Metástasis en juicio rápido fue Richard Gaibor, ex juez de la Corte Provincial de Guayas que vendió una sentencia al narcotraficante Leandro Norero. Gaibor aceptó los cargos y el juez Manuel Cabrera le impuso una pena de 40 meses de prisión como autor directo de delincuencia organizada. El fiscal Wilson Toainga presentó 30 pruebas en su contra, entre ellas las capturas de pantalla encontradas en el teléfono de Norero, donde se les ve juntos en videollamadas. Hay chats que confirman que Gaibor recibió $5,000 para rechazar la apelación presentada por la fiscal Lidia Sarabia en el juicio por lavado de activos. El entonces juez se negó a dictar prisión preventiva para Lina Romero y Joana Zambrano, esposa y hermana del narcotraficante, y ratificó las medidas alternativas. Según el fiscal, Gaibor pactó con la red criminal para seguir actuando en otras causas. Chats entre Norero y su operador Javier Novillo, alias Novita, confirman que la red contaba con el voto seguro de Gaibor en la Corte de Guayas. La fiscalía recalcó que antes, el condenado actuó de forma similar para favorecer a Daniel Salcedo, otro sentenciado del caso Metástasis. Con Richard Gaibor se cierra el grupo de 12 implicados que decidió aceptar su culpa para recibir una pena menor. Ahora el juez Cabrera debe convocar la audiencia para decidir si van a juicio los 37 procesados restantes. Hospitales. Deficiencia en equipos. Hay preocupación entre los pacientes oncológicos por una máquina de última tecnología que también está fuera de funcionamiento en la seguridad social. Carla Delgado informa que hay más de 400 pacientes esperando su reparación. Aparte de las máquinas de mayor uso como tomógrafos y resonadores, en el Hospital Carlos Andrade Marín del IES hay una máquina más sofisticada que es única en la red pública de salud y que tampoco funciona desde el año pasado. Es el PET ciclotrón, una especie de escáner capaz de realizar diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas. Diagnostica incluso tumores malignos de menos de 2 centímetros y enfermedades cardíacas y neurológicas. El equipo, que es el corazón del Centro de Medicina Nuclear del hospital, costó más de $1 millón en 2012 y su inoperatividad provoca graves consecuencias para los pacientes. Uno de ellos, Wilson, que tiene un cáncer de linfoma. Aunque recibió tratamiento, hace un año se enteró que tiene unas nuevas masas en su estómago y requiere un examen de urgencia. Con este examen, con el PET scan, yo
puedo saber si es que las masas que siguen acá, si da positivo o negativo. Y aunque el pedido para realizar el examen es apremiante, no ha logrado acceder al estudio. Esto es muy duro de enfrentar esta enfermedad y muchas veces irse al hospital y que nos digan prácticamente no nos llamen, nosotros les llamaremos. También Yolanda tiene una orden para este examen desde febrero de 2023, porque su médico tratante teme que el cáncer que le detectaron en los senos hace 10 años volvió. Su única opción es seguir esperando porque no cuenta con recursos para ir a una clínica particular. Cuesta $2,000, que es bastante inalcanzable para nuestra economía y como seguimos en tratamiento, son gastos adicionales y es una suma bastante inaccesible para nosotros. Como Wilson y Yolanda, hay 400 pacientes que esperan este examen. El 80% fue diagnosticado con cáncer o presunción de la enfermedad. Las autoridades del hospital no niegan que el equipo lleva meses sin funcionar, aunque sus fechas no coinciden con la de los pacientes. Dicen que la última vez que hicieron uno de estos exámenes fue en noviembre del año pasado. Esta área de PET-CT, obviamente, el hospital ya tiene aproximadamente unos 10 años en operación. Durante estos 10 años, el equipamiento que estuvo anteriormente ya cumplió su vida útil. Y es una de las causas que el hospital, preocupado por la atención de los pacientes, lo que hizo fue promover y adquirir un equipamiento de última tecnología, que es el que lo vemos aquí. Es un equipamiento que es 100% digital. Este equipo digital, según explica, tiene mayor capacidad que el anterior. Sin embargo, no está listo para prestar servicios. El hospital produce su propio radiofármaco, que es el Fluor 18, y obviamente el hospital lo que está haciendo es intentando incrementar la cantidad de radiofármacos para poder dar una mejor atención a los pacientes. Por ende, se está concluyendo las contrataciones de los otros componentes, que es la producción y la puesta en marcha del ciclotrón. La idea es que cuando se retome su funcionamiento, los pacientes sean llamados por orden de pedido. Su única alternativa es esperar. Y mañana, en la última entrega sobre esta serie acerca de la deficiencia de equipos en los hospitales públicos y del Seguro Social, las respuestas de las autoridades sobre los problemas registrados desde hace varios meses. Se emitió una nueva alerta por altas temperaturas hasta este sábado en 9 provincias, mientras que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos advierte por posible caída de ceniza. Vanessa Robles con estos y otros datos de Servicios Ciudadanos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advirtió que 9 provincias de Ecuador tendrán altas temperaturas entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. En la costa, las provincias más afectadas serán Guayas, Los Ríos y El Oro, con un nivel alto entre 33 y 35 grados. En la sierra serán Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja, cuya temperatura llegará hasta los 27 grados, considerado muy alto. Y en la Amazonía, la mayor temperatura se anuncia para Sucumbíos y Orellana, con un nivel alto entre 32 y 34 grados. La alerta estará vigente hasta el 3 de agosto. Este jueves 1 de agosto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió una nueva alerta ante la continua emisión de gases y ceniza del volcán Sangay, registrada en cámaras de la estación de vigilancia Guarguayá. La columna de humo alcanza los 2.000 metros sobre el nivel del cráter, por lo que existe la probabilidad de caída de cenizas en localidades ubicadas al occidente y suroccidente de Chimborazo y Morona, Santiago. Según el Instituto Geofísico, el volcán se encuentra en periodo eruptivo desde 2019. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, habilitó una plataforma de nivelación general previo al examen de ingreso para los aspirantes a institutos técnicos, tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país. Accediendo al portal digital www.ciao.cenesid.gov.es/nivelación 2024, encontrará videos y ejercicios de refuerzo en español, quichua o shuar. Se dividen en razonamiento verbal, lógico, numérico y podrá descargar ejercicios para practicar. También hay un cuestionario de 40 preguntas con opciones múltiples. Las evaluaciones serán del 13 al 15 de agosto.
Por los 100 años del cine ecuatoriano se prepara una amplia agenda cultural en Quito, Guayaquil y Cuenca que incluye la proyección de filmes nacionales. Pero ¿cuáles son las películas más antiguas que se filmaron en el país? Valeria Navarro con la respuesta. El cine ecuatoriano cumple 100 años. La primera película de ficción fue hecha por el guayaquileño Augusto San Miguel en 1924. Se tituló El Tesoro de Atahualpa y solo existen registros de periódicos que narran la trama. Hablan de los actores que participaron, como Evelina Orellana, primera actriz profesional del país, y los teatros donde se proyectó. El cineasta falleció 13 años después y la leyenda popular dice que pidió ser enterrado con las cintas. En todo caso, desaparecieron. En la Cinemateca de la Casa de la Cultura existen 5.000 películas ecuatorianas. La mayoría fueron filmadas en 35 y 16 milímetros. Sus especialistas limpian las cintas, unen fragmentos y las digitalizan. La más antigua es Terror en la Frontera de 1929, dirigida por Luis Martínez Quirola. Dura 7 minutos y fue grabada en Ambato. Es la historia de un vaquero. La más taquillera fue El cielo para la Cunchi Carajo, filmada en 1975 por Gustavo e Igor Guayasamín. Se inspiró en la novela Guasipungo de Jorge Icaza y cuenta la historia de un indígena que quiere enterrar a su esposa, pero no tiene dinero. Desesperado, roba una vaca y el mundo se le viene encima. El documental más antiguo es el festejo por el centenario de la batalla de Pichincha. Su producción fue ordenada por el expresidente de la República, José Luis Tamayo, en 1922. El rollo fue encontrado en 2015 en la Embajada de Ecuador en París. Parte de estas películas se proyectarán este 1 de agosto a las 19 horas en la Sala Alfredo Pareja en la Casa de la Cultura en Quito. Serán musicalizadas en vivo. Conmemorar esta fecha es también pensar sobre el archivo y la memoria audiovisual del país. Durante agosto hay proyecciones de películas ecuatorianas como Prometeo Deportado, Ratas, Ratones y Rateros y conversatorios de cine gratuitos en universidades, teatros, museos y salas de Quito, Guayaquil y Cuenca. La agenda está en la página cinematecanacionalcce.com. Hay funciones para adultos y niños. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán el campeón olímpico en marcha, Daniel Pintado, para hablar sobre su maravillosa experiencia al ganar la medalla de oro en París 2024. Pero también nos va a acompañar Fernando Di Piero, el ex profesor de Jiu-Jitsu de Marlon Chito Vera, para analizar su pelea de este sábado en Abu Dhabi, el significado también que tiene este evento en su carrera. Tendremos una mañana deportiva en Contacto Directo. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, amigos. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.